Buen día, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, el cual le vamos a presentar la NIF 13, que consiste en la medición del valor razonable. Integrantes del grupo: María Ramos, Joseph Ramazzini, Stephanie Pivaral, Gerson Valenzuela, Jimena Fuentes y Byron Rucal. Objetivo de la NIF 13. Definir el valor razonable. Esta NIF se centra en definir este valor razonable y que las entidades puedan valorizar la información financiera acorde a una NIF. Establece un marco para la medición del valor razonable. Esta valoración del valor razonable no es específica, dado que existe una variación de precios en el mercado. También se requiere informar a los usuarios sobre las mediciones del valor razonable para que ellos obtengan una información congruente con estos valores y puedan tomar decisiones sobre ello. Alcance de la NIF. Se aplicará cuando otra NIF requiera la medición del valor razonable. Cuando otra NIF requiera la medición del valor razonable, se medirá inicial y posterior. Inicial al costo de transacción y posteriores al costo de amortización. Medición. Definición del valor razonable. Dice que es todo aquel precio que se reciba por vender un activo o transferir un pasivo en una transacción entre los usuarios en el mercado y la medición en la fecha. Activo y pasivo. Esta NIF se centra específicamente en el activo y pasivo. Se concreta en la medición de la contabilidad del valor razonable tanto como activo y pasivo. Asimismo, influyen en la localización de los activos y en la venta y uso de los activos. La transacción es una medición de parte del valor razonable en el cual se va a suponer que el activo o pasivo se va a intercambiar por una transacción en la cual se va a ordenar por medio de un participante del mercado en el cual para vender al activo o hacer una transferencia al pasivo. Estas mediciones razonables van a dar lugar a que las transferencias del pasivo y las ventas del activo puedan tener en el mercado principal del activo o pasivo y también en la ausencia del mercado principal, en el cual sea el mercado más ventajoso para el activo o para el pasivo. Esto nos va a suponer que las transacciones son para mercados principales y ventajosos al mismo tiempo. Participantes del mercado. Una entidad va a medir el valor razonable, siempre de un activo o del pasivo, en el cual van a existir supuestos del mercado, en el cual se van a utilizar precios del activo o pasivo que se deben de fijar al momento de que los participantes del mercado actúen del interés económico. También van a existir características y factores a los participantes del mercado en los elementos siguientes. En la parte del activo o pasivo, también en el mercado principal que sea el ventajoso para el activo pasivo y la participación en el mercado con los que la entidad va a realizar la transacción en ese mercado. El precio. Bueno, el precio es otro valor razonable en el cual se va a recibir por medio de la venta de un activo y se va a pagar la transferencia igualmente como los anteriores a un pasivo. Esta transacción se va a ordenar al mercado principal, o sea, al más ventajoso que se obtenga. Esto va a realizarse también a la fecha de la medición, en la que se va a hacer la condición al mercado, en el cual se le va a dar un precio de salida. Independientemente, el precio va a ser observado directamente o se va a estimar en la técnica de valoración. El precio también de mercado es principal, en el cual se utilizará la medida razonable. En esta no se va a ajustar, ya que por los costos de la transacción que van a existir. Sí se van a contabilizar de acuerdo con otras NIF los costos de transacción para hacer la utilización del precio. Gracias. Ahora bien, hablaremos acerca del máximo mejor uso de los activos no financieros. Para la medición de activos no financieros debemos tomar en cuenta los siguientes dos factores. Primero, la capacidad que tiene el participante en el mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso, o bien medirlo mediante la venta de este
a otro participante de un mercado. Para la medición del primer factor anteriormente mencionado, es decir, la utilización del activo, debemos considerar los siguientes factores. Primero, que su uso es físicamente posible, tomando en cuenta las características físicas que se tomarían a la hora de poder pactar un precio en el mercado. Segundo, que su uso es legalmente permisible. Por ejemplo, tomar en cuenta las restricciones, las regularizaciones que tiene el bien, etc. Y tercero, que su uso es financieramente factible, teniendo en cuenta si la utilización del activo es físicamente posible, legalmente permisible y el mismo genera un ingreso o flujos de efectivo adecuados. Bien, continuando con la NIF 13, vamos a ver la parte de aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Y en este caso, pues la norma establece que esta aplicación se da cuando un pasivo financiero o no financiero, también algún instrumento de patrimonio se transfiere a un participante de mercado en la fecha de medición. La norma también establece que la transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio supone, por ejemplo, en el caso de los pasivos, que pues, el pasivo permanecería en circulación y se requeriría al participante de mercado, receptor de la transferencia, satisfacer la obligación. En este caso, el pasivo no se liquidaría con la contraparte ni tampoco se extinguiría de otra forma en la fecha de la medición. Y en el caso del instrumento de patrimonio propio de la entidad, pues este permanecería en circulación y el participante de mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos y responsabilidades asociadas con dicho instrumento. En este caso, el instrumento no se cancelaría de otra forma en la fecha de medición. La norma también nos habla de pasivos e instrumentos de patrimonio que son mantenidos por otras partes como activos. Y aquí nos habla cuando pues, el precio cotizado de la transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio pues no está disponible y la partida se mantiene como un activo, se encuentra registrado como un activo, pues se medirá a un valor razonable del pasivo o del instrumento de patrimonio desde la perspectiva de un participante de mercado pues que mantiene esta partida como un activo registrado en dicha fecha de medición. En algunos casos, pues la entidad va a medir esto al valor razonable, el valor de un pasivo o de un instrumento de patrimonio y va a utilizar varias formas que la norma pues, establece. La primera es que va a utilizar un precio cotizado en un mercado activo para dicha partida. O bien, si el precio no se encuentra disponible, va a utilizar otros datos que pueda observar, como por ejemplo el precio cotizado en un mercado que no es activo. Y si ninguna de las primeras dos formas se encuentran disponibles o son viables, pues la entidad utilizará otra técnica de medición, como por ejemplo la norma nos menciona, un enfoque de ingreso o un enfoque de mercado. Para la aplicación de activos y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgo de mercado o riesgo de contraparte, vamos a suponer que una entidad tiene activos y pasivos financieros, pero los mismos están expuestos a riesgo de mercado y riesgo de crédito. Este riesgo se asume en todos los participantes involucrados, pero la entidad mide sus activos y pasivos basados en la exposición neta del riesgo. En este caso, las normas aceptan una excepción para poder medir el valor razonable. Entonces, ¿cuál será su medición? Las normas permiten medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos sobre la base del precio que se recibiría por vender un activo o transferir un pasivo. El beneficio que obtendría la entidad al momento de realizar esta excepción es poder tener una exposición de riesgo concreta en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Seguimos con el valor razonable en el reconocimiento inicial. Al determinarse el valor razonable en el reconocimiento inicial, igual al precio de transacción, en una entidad tendrá en cuenta los factores específicos de la transacción y del activo pasivo. También el precio pagado por adquirir un activo o recibido por asumir un pasivo. Es el precio de transacción cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercambio para ese activo o pasivo, es decir, el precio de entrada. El valor razonable del activo pasivo es el precio que se recibiría por vender el activo o que se pagaría por transferir un pasivo, es decir, también el precio de salida.
Para esto existen las técnicas de valoración. Tenemos tres técnicas de valoración, que es el enfoque de mercado, el enfoque de costo y el enfoque de ingreso. El enfoque de mercado utiliza los precios y otra información relevante generadas por transacciones de mercado que involucran activos, pasivos, un grupo de activos o pasivos idénticos o comparables, es decir, que sean similares, tales como un negocio. También por su parte está el enfoque del costo, que refleja el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo, a menudo conocido como costo de reposición corriente. Es el precio que recibiría un vendedor por el activo basado en el costo para un comprador participante del mercado que adquiera o construya un activo descontada la obsolescencia. Finalmente está el enfoque de ingreso, que convierte en importes futuros, por ejemplo, flujos de efectivo o ingresos y gastos, en un importe presente único, es decir, descontado. Cuando se utiliza este enfoque, la medición del valor razonable refleja las expectativas del mercado presentes sobre los importes futuros. Finalmente, tenemos los datos de entrada basados en precios comprador y vendedor. Este NIF no impide el uso de precios de mercado, medios u otras convenciones para fijar precios que utilicen los participantes del mercado, como un recurso práctico para las mediciones de valor razonable dentro de un diferencial de precios comprador-vendedor. Jerarquía del valor razonable. Datos de entrada de nivel 1. Es la medición del valor razonable utilizando cotizaciones de precios en un mercado activo para pasivos o activos idénticos en la misma fecha de medición. Ejemplo, si una empresa posee acciones de una compañía que cotizan en la bolsa de valores, el valor razonable de esas acciones se puede determinar utilizando el precio de cotización de esas transacciones en la fecha de medición. Número 2. Datos de entradas de nivel 2. Es la medición del valor razonable utilizando información que es observable para el activo o pasivo, pero no es una cotización de precio en un mercado activo. Esto incluye cotizaciones de precios en mercados inactivos, precios de instrumentos financieros similares, modelos de valoración y otros datos del mercado. Por ejemplo, si una empresa posee un bono que no cotiza en un mercado activo, el valor razonable de ese bono se puede determinar utilizando los precios de otros bonos similares en el mercado. Número 3. Datos de entrada de nivel 3. Se refiere a la medición del valor razonable utilizando información que no es observable para el activo o pasivo. Esto incluye modelos de valoración que utilizan supuestos y estimaciones significativas y que no pueden ser corroborados con datos del mercado. Por ejemplo, si una empresa posee una patente única que no tiene comparables en el mercado, el valor razonable de esa patente se puede determinar utilizando modelos de valoración que utilizan supuestos y estimaciones significativas. Información a revelar. Primero debemos de revelar la naturaleza y el alcance de las mediciones de valor razonable. Las entidades deben proporcionar una descripción de la naturaleza y el alcance de sus mediciones del valor razonable, incluyendo los tipos de activos y pasivos medidos. También la jerarquía de valor razonable utilizada y los métodos y supuestos utilizados en la medición. También los cambios en las mediciones de valor razonable. Las entidades deben revelar cualquier cambio en la medición de valor razonable que hayan tenido lugar durante el periodo informado, incluyendo los motivos del cambio y el efecto en los estados financieros. Las transferencias entre niveles de la jerarquía. Si una entidad transfiere un activo o un pasivo entre los diferentes niveles de la jerarquía del valor razonable, debe proporcionar una explicación del motivo de la transferencia y de la jerarquía de valor razonable en la que se encuentra el activo o pasivo después de la transferencia. También debe informar sobre los modelos de valoración. Si una entidad utiliza un modelo de valoración para determinar el valor razonable de un activo o pasivo, debe proporcionar información sobre los supuestos y estimaciones significativas utilizados en el modelo.